Hola, bienvenidos y bienvenidas a la cápsula 5 de teoría de inventario. En la cápsula anterior quedó este ejercicio de modelo de lote de producción de tarea y lo vamos a desarrollar ahora. Nos dice, una fábrica requiere producir 10.000 unidades al año. Cada artículo se valoriza en 2.000 pesos. La empresa tiene una capacidad de producción de 25.000 unidades al año. El costo de cada corrida de producción es de 200 pesos y el costo anual de mantener una unidad en inventario durante un año es 25% del valor del artículo. Determine el volumen de producción óptimo, cuántas corridas de producción deben efectuarse al año y cuánto es el máximo que se tendrá en stock. Entonces, si sintetizamos la información que tenemos, la demanda son 10.000 unidades al año, podemos producir 25.000 unidades al año, el valor de cada unidad es de 2.000 pesos por unidad, el costo de puesta en marcha es de 200 pesos por puesta en marcha y lo dejé como acá, más que nada para que no tengan que incluir un nuevo término, ya que para los cálculos es lo mismo que si consideráramos como costo de ordenar. Y el costo de mantener unidades en inventario es el 25% del valor de cada uno de los objetos a producir, que es equivalente a 500 pesos por unidad. Y luego el cálculo de la cantidad óptima de producción se calcula de esta manera. Esto era lo mismo que hacíamos en EOQ y lo multiplicamos por esta expresión que considera cuánto producimos y la demanda. Y a diferencia de la cápsula, aquí están en letras mayúsculas solamente porque estamos considerando en este caso la demanda y la producción por año, ¿ya? Pero sigue siendo lo mismo, lo único importante es que estén en las mismas unidades. Entonces en este caso vamos a reemplazar y vamos a tener lo siguiente, lo vamos a escribir por acá. Vamos a tener primero 2 por 10.000 por 200 dividido en 500, todo en raíz, multiplicado por 25.000 dividido en 25.000 menos 10.000, todo esto en raíz también, y eso nos va a dar un valor de 115.5 unidades, ¿cierto? Y como nosotros no podemos tener media unidad, lo vamos a aproximar en este caso a 116. Ya. 116 unidades. Luego, vamos a colocarle que esta era la pregunta 1. Ya. La pregunta 2 nos dice cuántas corridas de producción deben efectuarse al año, ¿ya? Y esto es exactamente lo mismo que habíamos hablado antes. La cantidad de corridas de producción se refiere a la cantidad de órdenes, ¿ya? Esto vendría siendo lo mismo en este caso. Vamos a tener D partido por Q. Es lo que nosotros nos estamos preguntando. Y eso sería igual a 10.000, que es nuestra demanda, dividido por los 116 que acabamos de calcular, ¿ya? Que nos daría un total aproximado de 86, en este caso, órdenes al año o corridas de producción al año, en el contexto del problema. Luego, finalmente, la última pregunta nos dice cuál es el máximo que se tendrá en stock, ¿ya? Y eso lo vimos durante las diapositivas, que eso correspondía a M. Y M básicamente iba a ser lo siguiente, nosotros lo íbamos a calcular como Q sub P dividido en P multiplicado por P menos D, si se recuerdan de la cápsula anterior. Y aquí simplemente tenemos que reemplazar. Vamos a tener 116 dividido en 25.000 multiplicado por 25.000 menos 10.000. Y todo eso nos va a dar aproximadamente 70, ya. Que viene siendo el máximo que se tendrá en stock. Y con eso terminamos el ejercicio que había quedado de tarea y podemos continuar con los siguientes contenidos.
Ahora vamos a ver un escenario distinto al que habíamos estado estudiando hasta ahora. Este escenario se llama de demanda incierta o probabilista y es un poco más complejo ya que no tenemos la demanda constante de antes, y también esto se asemeja más a las situaciones que hay en la realidad. Como mencionamos en un inicio, hay situaciones en el año donde nosotros podemos estimar cómo va a ser la demanda, eh, pero, pero no sabemos cómo será la demanda durante el resto del año. Un ejemplo de esto pueden ser las pescaderías en Semana Santa, ¿cierto? Dado que aumentan sus ventas y en cambio en el resto del año esto suele ser bastante similar. También ocurre algo parecido con la venta de las carnes. Ahí los que consumen carne saben que en fiestas patrias o en Año Nuevo probablemente eso se vende mucho más. Y también otro ejemplo puede ser el tema de las vacunas, como la vacuna para la influenza, para la cual en algún momento ha habido escasez de dosis para la población en general, o se han suministrado también a los grupos de más riesgo, los niños pequeños, los adultos mayores, que no deja de ser una situación actual también. Y también otra situación para los más futboleros, pasa que los tickets de partidos se agotan cuando existe más interés. Por ejemplo, en el clásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile, que son partidos que llevan usualmente más público de lo general, los tickets se agotan de manera más fácil, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en general? En general durante el año vamos a tener una demanda que probablemente tengamos unidades para satisfacer lo que el público quiere, pero cuando hay una situación en particular, esto podría provocar que quedemos sin unidades disponibles. Y bueno, esto es lo que nosotros hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Y si nosotros pudiésemos ahora graficar la demanda incierta, es algo así. Básicamente es un comportamiento mucho más diferente. El tema es que mientras nosotros tengamos unidades, nosotros podríamos perfectamente estudiar cada uno de los casos por separado. Ya hemos aprendido que podemos discretizar esto, podríamos trabajar con los niveles medios y podríamos tener un costo aproximado probablemente de lo que nos va a costar tener las unidades en el inventario. Sin embargo, el problema está aquí, en la zona roja, pues cuando no tenemos unidades nosotros podríamos perder clientes. Entonces lo que vamos a estudiar en particular en la demanda incierta en esta asignatura va a ser cómo nosotros podemos evitar estas situaciones. Y en particular lo que vamos a atacar es cuántas veces va a pasar esto en el año o podría pasar esto en el año y en cuántas unidades nosotros quedamos debiendo a nuestra clientela. Existen modelos más complejos que probablemente trabajan con la demanda más específica durante el tiempo, pero como parte de esta asignatura nosotros lo vamos a estudiar así, de esta manera. Y por ejemplo, para que se hagan una idea, este gráfico muestra a través del tiempo la producción de cobre en Chile. Y la recta muestra la exportación de cobre desde Chile a China. Acá pueden observar el porcentaje de esa producción y si se dan cuenta, la manera en que se comporta es bastante errante. Quizá hay una tendencia al alza, pero también suceden situaciones donde baja la cantidad de exportación. Entonces, para que se hagan una idea, ustedes podrían perfectamente estudiarnos cómo discretizar las secciones y con eso poder estudiar el inventario, suponiendo que esto es la cantidad de algún producto que por ejemplo ustedes quisiesen vender. Entonces, a modo de síntesis de lo que les he comentado, independiente de cómo se va a comportar la demanda, mientras nosotros tengamos unidades en la bodega estamos ok. No deberían haber tantas diferencias con lo que habíamos visto en demanda constante. Quizá va a ser más tedioso porque aquí tendríamos que discretizar el espacio y empezar a estudiar cada una de las secciones cómo se comporten y luego ver cómo va a funcionar el costo total. El problema en sí surgirá, como les mencioné, cuando tengamos stock out, ya que podemos perder clientes y eso es lo que no queremos. Entonces nuestro estudio de la demanda incierta se va a enfocar a la demanda que sucede durante el lead time, o sea, el tiempo desde que yo pido que me llegue el producto y cuándo llega. Y en este modelo vamos a determinar lo siguiente: cuántas veces tengo stock out al año y cuántas unidades no fueron satisfechas. Ojo que es distinto a las órdenes pendientes. En este caso vamos a hablar
en particular de unidades no satisfechas. Entonces vamos a ver este ejemplo que nos sirve para entender los conceptos que les acabo de mencionar y lo que va a mostrar este modelo. El ejemplo dice lo siguiente: suponga que para una situación dada de inventario la demanda anual promedio de un producto es de 1000 unidades y Q asterisco es de 100 unidades. Ya tenemos claro cuánto es la cantidad óptima que vamos a pedir en cada orden. Ojo con eso, no es lo que estamos buscando determinar. Luego nos dice que la demanda durante el lead time es aleatoria y que está descrita por la distribución de probabilidad de la tabla. Esta distribución de probabilidad tiene solo estos 5 casos, ya no es una normal u otra, ¿ya? Solo concentrarse en los valores de la tabla. Y luego nos dicen que entonces, si es que el punto de reorden son 30 unidades, determine lo siguiente: cuántas unidades insatisfechas se tienen por ciclo, cuántas veces tengo stockout al año y cuántas unidades fueron entregadas a tiempo en un año, ¿sí? Que es básicamente lo que les comentaba hace poco, que es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, ¿qué está diciendo el enunciado? Que vamos a tener una situación como la del gráfico. Dice que el Q va a ser de 100 unidades y que durante el periodo algo va a suceder, ¿cierto? Aquí no tenemos mucha idea de qué pasa, pero sí nos dice que el punto de reorden es de 30, ¿ya? O sea, cuando me quedan esas 30 unidades, yo voy a hacer el siguiente pedido, y aquí tenemos el lead time. Y aquí es donde empieza a observarse el concepto de demanda durante el lead time. La demanda durante el lead time va a ser esta que tenemos aquí, y la vamos a llamar X, y vamos a ir viendo qué pasa en cada uno de estos casos. Entonces, si la demanda durante el lead time es de 20 unidades y yo tengo 30 unidades, va a suceder que durante el lead time yo voy a consumir esas 20 unidades, claro, voy a llegar hasta ahí, y va a llegar hasta 10, ¿cierto? Porque no las vamos a consumir todas y luego va a llegar el camión con las Q unidades. Entonces tendríamos algo así, algo así podríamos dibujar. Ok. Luego, si es que estuviésemos en esta situación, ya que si la demanda durante el lead time es de 30, tendríamos algo así. Llegaríamos hasta 0 unidades, consumimos las 30 unidades durante el lead time y luego llegan las Q unidades. Oh, perdón, toque, pasé a cambiar la goma. Ahí sí. Ok. ¿Y qué pasa si tenemos ahora una demanda de 40 unidades? Va a pasar que se van a consumir las unidades, pero vamos a tener unidades pendientes, dado que nos quedaban 30 unidades y se demandaron 40, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a tener acá una escasez de 10 unidades. Y luego llegan las Q unidades. Okay. Ahí me pasé un poquito. Ya. Luego, vamos a utilizar los mismos colores. Si es que tenemos demanda durante el lead time de 50 unidades, vamos a seguir yendo hacia abajo y simplemente ahora van a ser 20 las unidades de escasez, ¿cierto? Llegamos aquí hasta 20 de diferencia y llegan las unidades. Y finalmente, si tenemos 60 unidades que nos demandan durante el lead time, vamos a tener una escasez de 30. Sería algo así. Entonces lo que estamos diciendo es que no vamos a estudiar lo que pasa aquí mientras tengamos unidades. Lo que vamos a hacer es estudiar lo que pasa con ese punto de reorden, en este caso que está dado, y estudiar cómo podemos observar la demanda durante el lead time, en este lead time definido, y que van a tener una demanda diferente. Y bueno, como les decía, está el concepto de escasez, y ese concepto de escasez va a ser la cantidad de unidades que nosotros no pudimos satisfacer durante cada una de estas situaciones. Le vamos a llamar S, lo voy a anotar acá, un segundo. Así, es. S así, vamos a hacer un zoom. Y ese básicamente va a hacer que si yo tengo R unidades,
menos la demanda durante el lead time, que en este caso es X, va a ser lo que yo quedo debiendo básicamente. Entonces, si yo tenía un R de 30 unidades y me demandan 20 unidades, ¿cuántas unidades quedo debiendo? Quedo debiendo 0. Si yo tengo 30 unidades y me demandan 30 durante el lead time, ¿cuántas unidades tengo de escasez? 0. Si me demandan 40 y tengo 30, tengo una escasez de 10. Y para los dos siguientes tengo escasez de 20 y 30, ¿cierto? Entonces, volviendo un poquito así, ya. La primera pregunta dice, ¿cuántas unidades insatisfechas se tienen por ciclo? Y resulta que esta cantidad de unidades insatisfechas por ciclo va a depender de la probabilidad de esto. Ya. No tenemos certeza de que siempre suceda uno de estos escenarios, sino que hay 20% de probabilidad de que suceda en cada uno de los casos. Entonces, la esperanza de la escasez en un ciclo va a ser lo siguiente. La esperanza de la escasez va a ser el EDS. Y eso va a ser, en este caso, va a ser 0,2 por 0 más 0,2 por 0 más 0,2 por 10 más 0,2 por 20 más 0,2 por 30, y eso nos va a dar 12 unidades. Ya, entonces con esto tenemos la primera pregunta. Recuerden que hay un 20% de probabilidad de que ocurran estos escenarios de acá. ¿Ya? Yo lo que estoy haciendo es la esperanza de esa escasez, considerando la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos casos, o de cada uno de esos escenarios, mejor dicho. Vamos a mover un poco esto antes de ir a la siguiente pregunta. Y ahora sí, entonces la siguiente pregunta dice, ¿cuántas veces tengo stock out al año? Es decir, ¿cuántas veces tengo esta situación en la que yo me paso del 0 para abajo? ¿Y cuántos ciclos nosotros tenemos al año? Nosotros tenemos D partido por Q, igual que antes, tenemos una demanda de 1000 y tenemos que Q es 100. Entonces tenemos 10 ciclos al año, en este caso. Ahora, si tenemos 12 unidades insatisfechas, eso no ocurre siempre, ocurren cuando tenemos una demanda en el lead time de 40, 50 o 60 unidades. Entonces, básicamente, la probabilidad de que haya un stock out es cuando nos demandan 40, 50 o 60 unidades. Y ese O va a representar la suma de estas probabilidades que están, de estas probabilidades que están acá. Entonces la probabilidad de que la demanda durante el lead time sea mayor que el punto de reorden, es decir, de que X sea mayor que R, va a ser igual a 0,2 más 0,2 más 0,2, que es igual al 60% de los casos, que son los que estábamos hablando aquí. Entonces, si nosotros tenemos una cantidad de ciclos y la probabilidad de que haya stock out, entonces podemos calcular perfectamente cuántas veces tengo stock out al año. Es decir, voy a tener la cantidad de ciclos, perdón, se escribió feo, ahí sí, la cantidad de ciclos por la probabilidad de que X sea mayor al punto de reorden. Esto va a ser lo mismo que 10 por 0,6. Entonces llegamos a que tenemos 6 stock out al año. Y la última pregunta tiene que ver con cuántas unidades fueron entregadas a tiempo en el año. Nosotros tenemos una demanda de 1000 unidades y queremos saber cuántas de esas fueron entregadas a tiempo. Nosotros sabemos que hay una cantidad de 12 unidades insatisfechas por ciclo. ¿Y cuántos ciclos tenemos al año? Tenemos D partido por Q, entonces vamos a tener
claro, 12 por 10 vamos a tener 120 unidades al año que no vamos a satisfacer. Por ende, la cantidad de unidades insatisfechas bastaría restar esas 120 a los 1000, ¿cierto? Y eso nos darían 880 unidades. Esto igual eran unidades. Entonces, con eso, y a modo de síntesis, lo que estamos observando es que tenemos una probabilidad de que ocurran ciertas situaciones, ciertas demandas durante el lead time, que las llamamos X, y esas van a provocar escasez en algunos casos. Esa escasez va a considerar una cantidad de unidades que van a ser insatisfechas, y lo que estamos haciendo es estudiar cuántas veces eso va a pasar al año y cuántas veces nosotros no podemos satisfacer esa demanda durante el año.